Saludos a todos los oyentes de Radio Solidaria, ¿cómo estáis? Buenos días y bienvenidos al Magazine de Amigos, bienvenidos a la programación de Radio Solidaria para este 12 de diciembre de 2022, lunes, empezando una nueva semana del mes de diciembre, una semana lluviosa, una semana de bajas temperaturas en gran parte del país. El tiempo esta semana arranca mirando hacia el Atlántico. Desde allí llega una potente borrasca que ha sido bautizada por el Servicio Meteorológico de Portugal como borrasca Efraín. La vamos a tener en los próximos días. Ve tomando ya precauciones, no solo en carretera, sino personalmente. Abrígate, saca el paraguas, prepara antibióticos y medicamentos por posibles resfriados, gripes. Cuidado con la garganta, también importante. Estamos teniendo a muchas personas que están con problemas de bronquitis. Cuida bien tu garganta, ¿vale? Una bufandita al cuello te vendrá de maravilla. Ponte guantes, chaquetas, botas. Abrígate porque el invierno se acerca. Estamos todavía en otoño, recuerda, hasta el 21 de diciembre. Lluvias, frío. Cuando llegue la estación del invierno, a prepararse. Deseando que lleguen las primeras nevadas. De esto os informaremos en Radio Solidaria. De esto nos informará en unos minutos Mario Picazo con la previsión del tiempo. También estaremos dando un repaso a la actualidad a través de los periódicos nacionales y en unos minutos ofrecemos la primera reflexión del programa. Por cierto, en las próximas semanas vamos a ofrecer una serie completa de todo lo que rodea el nacimiento de Jesús. Te invitamos a que participes y a que disfrutes de esta serie. Oh amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su tomará forma corporal. Fue por nosotros su oración, su enseñanza y su labor. Jamás buscó su propio bien, se hizo siervo siendo rey. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Nosotros padeció blasfemias, burlas y dolor. Y para darnos vida y luz, halló la muerte en una cruz. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Mas en su triunfo el nuestro está, y junto al Padre en nuestro hogar. Nos da su espíritu y en él hallamos gozo, paz, poder. Hallamos gozo, paz, poder. Hallamos gozo, paz,
en casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdóname, lo siento, gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. Además, en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no tocar las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, lengua, historia, geografía, idiomas, ciencias, educación física, artes y solo reforzar lo que el alumno aprendió en casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGTB, comunismo, izquierdismo, socialismo, porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versos del 4 al 11. Radio Solidaria te desea felices fiestas. Escúchanos en Radio Solidaria. Queremos daros la bienvenida a este espacio de reflexión, espacio de personajes bíblicos. Y hoy vamos a hablar de el discípulo Mateo. En las próximas semanas vamos a iniciar la serie de todo lo que rodea el nacimiento de Jesús. Nos gustaría empezar hablando de la genealogía de Jesús. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Próximamente hablaremos de esos pastores, hablaremos de esos sabios de Oriente y hablaremos también del nacimiento de Jesús. Mateo inicia su evangelio mencionando la genealogía de Jesús. Esto es lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El énfasis de Mateo está puesto en señalar dos puntos: hijo de Abraham, hijo de David. Jesús es un israelita, hijo de Abraham, y a través de él vendrá la bendición a todas las naciones. Este es el primer énfasis. El segundo énfasis es hijo de David. Jesús es un judío del linaje real, hijo de David. En la cultura hebrea, la genealogía es muy importante, no solo por propósitos de herencia, sino también de identidad y propósito familiar. Esta importancia se refleja en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Comienza hablando de la genealogía de Adán y Noé, señalando los linajes de toda la humanidad, pero a partir del capítulo 12, Génesis se enfoca en la genealogía de Abraham, y luego va aclarando quiénes formaron parte del pacto y quiénes
no formaron parte de ese pacto. Al final de Génesis, en la bendición a sus hijos, Jacob profetizó el destino de cada linaje y señaló que los reyes de Israel iban a salir de la línea de Judá, de la cual vendría también el Mesías. Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo, para la audiencia que no lo conoce, es una referencia poética del Mesías. El primer rey israelita de la tribu de Judá fue David. Al final de su reinado, Dios le confirmó a David que los reyes de Israel vendrían de su linaje. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 16. Mira lo que dice el versículo 8 de este segundo libro de Samuel. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 12 en adelante. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muchos han conectado esta profecía con Salomón, el hijo que heredó el trono de David, pero él no cumplió todos los puntos de esta profecía. El cumplimiento completo será con Yeshua, descendiente de David, cuyo reino será establecido para siempre. El reino, el trono de Salomón no fue establecido para siempre. El de Jesús, sí. A continuación, vamos a leer la genealogía de Jesús, tal como la presentó Mateo, y luego comentaremos sobre algunos puntos que podemos destacar de esta. Mateo capítulo 1, versículo 1. Prepárate porque vienen muchos nombres, y seguramente nombres que no conoces. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isa. Isa o Isaí. Este engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán. Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En esta genealogía hay varios puntos importantes que Mateo quería dejar claros. Pero claro, tú cuando lees tantos nombres puedes perder de vista esos puntos importantes. Veamos uno por uno. Genealogía de José. Y no es de extrañar que Mateo mencione la genealogía de José. Ya en la cultura hebrea el linaje es determinado ¿por quién? Por el padre. Y curiosamente Mateo aclara que Jesús no era el hijo biológico de José,
Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José y María estaban desposados, es decir, ya se habían comprometido para casarse. Y en ese momento, ellos que estaban en el tiempo de espera para la boda, que solía ser 1 año, todavía no habían consumado el matrimonio. Debían esperar hasta el día de la boda para ello. Sin embargo, a los ojos de la ley, se consideraba que ellos ya estaban casados, ya habían como firmado el compromiso matrimonial, que en hebreo significa la ketubá. Si se rompía el compromiso, debían pasar por un proceso de divorcio. Dado que todavía no se había consumado el matrimonio, es lógico que José sospechara de infidelidad cuando se enteró del embarazo de María. Seguramente, tú, hombre que estás escuchando, hubieras pensado lo mismo. Ante eso, ya estaba tomando decisiones de lo que iba a hacer. Pero Dios envió un ángel a José para explicarle que María no le había fallado. Mateo capítulo 1, verso 19 y 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Toda esta historia entre José y María no era información pública. Se mantuvo en secreto porque la gente lo tomaría mal. Pero llegaría el momento en que todo saldría a la luz, en que todo esto se iba a revelar. Y Mateo vio la importancia de sacar a la luz la verdad para mostrar que Yeshua era el Mesías y tenía derecho a ser rey por ser del linaje de David. Curiosamente, para hacerlo debía probar que Jesús no tenía vínculo de sangre con José, y esto te lo voy a explicar ahora, en este segundo punto, porque me parece muy interesante. Lo he leído de un estudio bíblico, donde habla un poquito sobre todas las genealogías. Hay un árbol cronológico prácticamente de todas las personas, empezando desde Adán hasta Eva. Y lo que te voy a comentar te va a sorprender. Luego de presentar la genealogía de José, a quien el pueblo identificaba como padre de Jesús, resulta que Mateo aclara que Jesús era hijo de María, pero no hijo biológico de José. ¿Por qué Mateo presenta esta situación a todo el lector, a toda la persona que está leyendo el pasaje? La respuesta está vinculada a una profecía en tiempos del exilio de Babilonia, y lo hemos presentado varios nombres que están vinculados en esa profecía. En la genealogía de José, tal como la presenta Mateo, se menciona un rey llamado Jeconías. Mateo capítulo 1, versículo 11 y 12. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Jeconías fue el rey que recibió la última advertencia antes que Dios se entregara por completo a Judá en manos de los babilonios. El profeta Jeremías le llevó las últimas palabras de advertencia. Esto lo puedes ver en el libro de Jeremías, capítulo 22. Pero el último rey de Judá no atendió a Dios, sino que siguió neciamente en su rebelión. El resultado fue no solo el exilio de Babilonia y su muerte, sino una maldición a su descendencia. Jeremías capítulo 22, verso 30. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David y no va a reinar sobre Judá. Interesante, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. ¿Sabías tú esto? José, padre adoptivo de Jesús, venía de este linaje. Por lo tanto, ni él ni sus hijos podían optar a ser considerados como reyes en Israel. Si José no está en el linaje del rey, entonces ¿por qué Mateo se enfocó en él y no en el de María como lo hizo Lucas? Precisamente para aclarar este punto.
La gente que conocía a Jesús creían que era el hijo de José el carpintero, pero era necesario aclarar que no lo era. En la cultura bíblica era una falta muy seria tener hijos fuera del matrimonio y la pena de adulterio era la muerte. Sabiendo esto, José quiso proteger a María. Mateo capítulo 1, verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Evidentemente José quería mucho a María, pero lo más probable es que no le creyó la historia de la, como se suele decir hoy en día, la Inmaculada Concepción. Por eso el Señor envió un ángel para aclararle las cosas a José. Versículo 20, Mateo capítulo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. María no había sido infiel a José, ni había sido violada, como algunos dicen, sino que concibió milagrosamente por el Espíritu Santo. Hoy en día aún hay mucha controversia sobre este punto. Y seguramente también en aquel tiempo fue un escándalo cuando la verdad salió a la luz. Y bueno es mal que en esa época no había medios de comunicación, porque entonces aparecería este escándalo en todos los noticiarios. Si ya está apareciendo, por ponerte un ejemplo, lo que ha sucedido con Piqué y Shakira, que se ha enterado todo el mundo, un escándalo íntimo entre ellos, ya lo sabe todo el mundo. Seguramente también en aquel tiempo fue un escándalo cuando la verdad salía a la luz. Pero Mateo se vio en la necesidad de explicar todo esto para aclarar que Yeshua no era hijo de José, sino hijo de Dios a través de María. En el Evangelio de Lucas se presenta la genealogía de Jesús a través de María, pero en la de Mateo es a través de José. María sí es de linaje real. Datos que queríamos presentarte, ya que vamos a iniciar esta serie del nacimiento de Jesús y de todo lo que rodea, ya que es la época del año especial para ello. Hay otros 2 puntos sobre la genealogía de Jesús en Mateo que debemos comentar. Por ejemplo, el mención de las mujeres. Hay un detalle interesante de la genealogía que presenta Mateo, y es que menciona mujeres, lo cual no es común en la Biblia. Por lo general se menciona al padre y al hijo mayor, y se hace caso omiso de los demás hijos y de las mujeres. Esto no es por discriminación, sino porque el primogénito era quien heredaba el nombre del padre, además de la autoridad. Por eso llama la atención que Mateo haga mención de ciertas mujeres: Tamar, Ruth, la mujer de Urías, Betsabé y finalmente María. Curiosamente, la historia de muchas de ellas presentan momentos oscuros que uno quisiera olvidar. Son momentos que uno prefiere olvidar antes que recordar. Por ejemplo, Tamar se hizo pasar como prostituta para seducir a Judá, su suegro, y así tener un hijo de su linaje. Génesis capítulo 38. Rahab, ella fue la mujer que hospedó a los espías israelitas en Jericó, y algunos creen que ella tenía una casa de prostitución, lo cual era común en las casas de hospedaje. Recordar que ella vivía en Jericó. Ruth era moabita, uno de los pueblos que no debían ser aceptados en la congregación de Israel por ser piedra de tropiezo a Israel en su camino hacia la tierra prometida. Esto lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 23, verso 3 en adelante. También en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo del 1 al 2. Además, provenían de la relación incestuosa de Lot con su hija. Génesis capítulo 19, verso 29 en adelante. Y tenemos luego a Betsabé. A pesar de que era casada, tuvo un amorío con el rey David. El hijo de ese amorío murió, pero después se casaron y tuvieron a Salomón. ¿Por qué Mateo menciona a estas mujeres en particular, trayendo a memoria esas historias? Probablemente Mateo quiere mostrar que la familia de Jesús no era perfecta. En realidad no hay linaje humano que sea perfecto. Y esta lección, lo creas o no, nos debe alentar a todos, ya que nos enseña que no tenemos que tener un historial familiar perfecto para ser considerados por Dios. Todo lo que debemos tener es la voluntad de ser usados por Él. Someternos a su voluntad, tal como la tuvo Ruth, por ejemplo. La Biblia no crea fantasías, presenta al ser humano tal como es,
con sus bondades, con sus puntos fuertes, pero también con sus debilidades, con sus errores. Dios no busca gente perfecta, Él las perfecciona. Dice la palabra que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, a los que se creían superiores a los demás. Y llama la atención que Mateo menciona a estas 4 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. El último detalle que vamos a ver de la genealogía es el tema del número de generaciones. Mateo capítulo 1, verso 17. Y esto a mí me fascina, me encanta porque ves que la Biblia no tiene contradicciones. De esto hemos hablado, la Biblia no se contradice. Aunque algunos dicen, hay versículos que se contradicen. La Biblia no se contradice. Hemos hecho una reflexión al respecto. La puedes encontrar en la lista de reproducción de Meditaciones Cristianas. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14, 14, 14. Uno podría sorprenderse de la casualidad, entre comillas, de número de generaciones, pero un estudio más profundo revela que Mateo se salteó una generación. Y cuando uno lo compara con otra, encuentra referencias en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la generación de Josías, Joacim, Jeconías. Esto lo puedes leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, verso 15 en adelante. Y luego ves las generaciones que menciona Mateo capítulo 1. Josías, pero da el salto a Jeconías. Curioso, ¿verdad? En el libro de Primera de Crónicas menciona Josías, Joacim y Jeconías. Pero en la generación en Mateo capítulo 1 menciona a Josías y pasa directamente a Jeconías. Parece que se ha saltado la generación de Joacim. La realidad es que estos saltos en las generaciones no son inusuales en la cultura hebrea, tal como se puede leer, por ejemplo, en Esdras capítulo 7, verso 1 en adelante. Y lo puedes comparar con el primer libro de Crónicas, capítulo 6, verso 4 en adelante. El propósito de Mateo no es hacer un árbol genealógico exhaustivo de Jesús, sino simplemente probar la conexión que José tiene con Abraham y con David. Los judíos usan mucho la numerología en sus estudios bíblicos y el número 14 tiene una conexión con el nombre de David. El nombre de David tiene en hebreo 3 letras con los siguientes valores. Dalet, que es valor 4, Bab, que el valor sería 6, y Dalet, que sería 4, que da un total de 14. D4, V6, D4, 4, 6, 4. 14. Al mencionar 14 generaciones, la genealogía según Mateo deja esas 14 generaciones desde Abraham hasta David y luego 14 generaciones desde David hasta Jesús. De esta forma marca una conexión numérica entre David y la genealogía de Jesús. Aunque esto te puede parecer extraño, recuerda que Mateo escribió este libro para los judíos y usó la numerología como un instrumento para explicar su punto. Ahora llega una parte importante, un punto que Mateo quiere dejar claro, y es que María era virgen cuando ella concibió a Jesús, como ya mencionamos. Y cuidado, porque hemos subido varias reflexiones al respecto sobre que hay personas, por ejemplo, la religión católica dice que María fue virgen, pero María después tuvo hijos con José. De virgen se acaba ahí. Por eso dice el primogénito, porque es el primero. Quiere decir que después hubo más. Si no hubiera dicho el unigénito, hijo de María. Es decir, sería único. Mateo aclara que María concibió por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 18. Relaciona esta concepción sobrenatural con una profecía de Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. En el contexto de Isaías,
la profecía habla de una señal que pidió el rey Acaz y luego el Señor le ofreció una señal que sería el hijo. Isaías capítulo 7, verso 10. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mateo notó que la profecía tenía doble cumplimiento. El nacimiento de una virgen es una señal que Dios dio a su pueblo para dar testimonio de la venida del Mesías. El Señor le reveló a José que María, su prometida, era un virgen, a pesar de estar esperando bebé. Y ante eso José aceptó recibir a María como mujer. Lo puedes leer, Mateo capítulo 1, verso 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Con este versículo desmontamos lo que dicen muchas personas de que María no tuvo más hijos. Te puedo dar versículos con el nombre de los hermanos de Jesús. ¿Recuerdas el pasaje que dice: Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera? Sal a recibirlos. No entiendo por qué todavía hay personas que dicen que María fue virgen y no tuvo más hijos. Hay versículos en la palabra de Dios que colaboran que María tuvo más hijos. Corroboran totalmente que María tuvo más hijos. Y en una situación tuve que poner versículos a una persona porque decía que esos eran versículos que habían agregado los evangélicos. Hay personas que son fanáticas y aunque tú le des versículos, te apoyes en versículos, haya vinculación, haya conexión entre otros pasajes, no creen. Hay personas que aunque no tienen razón, ellos piensan que sí la tienen. Y esto es un problema. Esto es un problema. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Si no diría unigénito, único. Dice primogénito. Es decir, el primero de varios. Y le puso por nombre Jesús. Su nombre Jesús. El nombre de Jesús no fue elegido por su madre o por su padre, fue revelado por Dios. Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre hebreo de Jesús es Yeshua. Seguramente así lo escribió Mateo en su libro. Yeshua significa salvación. Posteriormente fue traducida al griego como Yeshous. Y de allí se sacó la palabra en español y en otros idiomas a los que fue traducida al Evangelio. La palabra Cristo no es el apellido de Jesús. Es la traducción de la palabra griega Christos, que significa ungido. En hebreo se dice Mashiach, Yeshua HaMashiach. En Israel se ungía a los reyes y a los sacerdotes para su servicio o ministerio. Habían muchos ungidos en Israel, pero uno es especial entre todos, el Mesías, el que trae salvación. En la profecía de Isaías mencionan el nombre Emanuel. A Jesús no lo llamaron por ese nombre, pero sí cumplió lo que este nombre significa, Dios con nosotros. Hay otra profecía que Mateo no mencionó, pero va de la mano con la que citó. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Con este versículo terminamos esta reflexión. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El cumplimiento completo de esta profecía se llevará a cabo en la segunda venida del Señor, cuando establezca el reino de Dios en la tierra. De esta manera terminamos la genealogía de Jesús. Déjanos tu aporte. Seguramente en algún momento de la reflexión no me he explicado bien, lo siento. Corregirme a través del comentario. Seguramente traerá controversia, sobre todo la parte que hemos mencionado de María. Abrocharse bien los cinturones, que vienen curvas, pero yo me limito a explicar lo que dice la palabra. Esta es la serie que iniciamos sobre todo lo que rodea el nacimiento de Jesús. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, tenemos WhatsApp, tenemos grupo de Telegram, puedes unirte al grupo. Déjanos tus comentarios. Los niños de la ONG Remar queremos decirte que apadríname. Apadrina un niño con solo 18 euros al mes. Apadríname. Apadríname. Apadrina un niño. Apadríname. Eres parte de la solución. Apadríname. Nos ayudas a que podamos vivir con lo necesario. Comunícate con nosotros al 606-958-000. Entra en nuestra página web pan.remar.org. Dilo. Si a un vehículo de 4 ruedas le restamos 2, ¿cuántas ruedas nos quedan? Efectivamente, una moto. Pero no te engañes, pasar de un coche a una moto no es tan simple. Que puedas llevar una con tu carné de 1 no significa que sepas hacerlo. Por eso, piensa que no se comportan como otros vehículos. Hace falta técnica, pericia y experiencia. Si puedes, da unas clases prácticas y usa casco y ropa de colores vivos. Porque las motos son más ágiles, pero también más frágiles. A tu lado vamos todos. En Navidad, a mí me gusta recibir muchos regalos. Pero más me gusta cuando le puedo dar un regalo a un niño que no tiene nada. La sonrisa de un niño que antes estaba triste me hace muy feliz. Y juntos nos reímos. Entregaste todo por mí.
el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Radio Solidaria, una radio comprometida. Noticias en Radio Solidaria. Saludos y buenos días, bienvenidos al espacio de noticias. Noticias de última hora que vienen a través de los periódicos nacionales. En unos minutos la previsión del tiempo con Mario Picazo. Empezamos el repaso a la actualidad con el periódico El Mundo.
De la Cueva ocultó a su consejo el fichaje del marido de Calviño. La presidenta de Patrimonio Nacional, amiga personal de la ministra, eludió informar al Consejo de Administración. Este órgano es responsable de la jefatura de personal, tanto funcionario como contratado. Carlos Segovia recoge toda la información a través del periódico El Mundo. Si quieres más información, elmundo.es. La imagen del periódico para Salvador Illa y Pedro Sánchez. Antes de pedir elecciones, Feijóo debería reconocer el resultado de las anteriores. Estas son las declaraciones del presidente del gobierno. Los sobornos de Qatar salpican a la Eurocámara. El juez imputó ayer a la vicepresidenta Kaili y a otras 3 personas por el escándalo de los sobornos. Distintos parlamentarios ligados a la ONG Combatir la Impunidad recibieron bolsas de dinero y regalos. Noticia extradeportiva que nos presenta el periódico El Mundo. El hijab es como el muro de Berlín. Si se derriba, cae el régimen. Estas son las declaraciones de Masih Al-Meyab, disidente y periodista iraní. Sus declaraciones al completo las recoge también este periódico. Por último, Orense tiene ya más pensionistas que trabajadores que cotizan. Titulares que nos ofrece el periódico El Mundo. Recuerda que si quieres más información puedes visitar su página web elmundo.es. Pasamos al periódico El País. Reforma de la malversación. La enmienda del Partido Socialista y Unidas Podemos baja penas, pero no deja impune el proceso. Castiga el desvío de dinero que causa daño grave al bien público. Primer titular que ofrece el periódico El País. Segundo titular. Sánchez amplía 2 años el escudo antiopas para empresas estratégicas. El gobierno retiene su poder de veto a las grandes operaciones de capital extranjero y añadirá más activos a la lista de protegidos. La imagen del periódico, Artemis, que vuelve a la Tierra tras su travesía lunar. Imputados miembros de la Eurocámara por corrupción con Qatar. Titular que recoge también el periódico El País. Lo hemos leído hace unos instantes a través del periódico El Mundo. Por último, la familia es mucho más de lo que era. España asume con normalidad modelos de hogar diversos que conviven con el tradicional. Si quieres más información, elpaís.com. Pasamos al periódico La Razón, que nos ofrece la imagen del secretario general del Partido Socialista que acompaña a Salvador Illa y al candidato a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni. Vamos a sonrojar a España haciendo diputada Junqueras. Alcaldes y diputados provinciales incendian con mensajes de queja los móviles de los varones socialistas. Sánchez presume de la arriesgada reforma del Código Penal. Hay que sacar el debate político de los juzgados. Fiscales anticorrupción tachan de ocurrencia la nueva malversación y declaraciones de Salvador Illa. Las lecciones de patriotismo las dará el Partido Socialista a partir de ahora. En deportes, el Mundial de los porteros. Bono, Martínez o Livakovic. Ellos son las grandes estrellas del torneo. Recordar semifinales del Mundial: Croacia-Argentina, Francia-Marruecos. Por último, Zaragoza rinde homenaje a las víctimas del atentado contra la Casa Coertel. Recuerda a los 11 asesinados por ETA hace 35 años. Vemos la imagen en miniatura del acto que se celebró en el Parque de la Esperanza. Titulares que presenta el periódico La Razón. Para más información, larazón.es. Nos faltan 2 periódicos, La Vanguardia y el periódico ABC. Este periódico, el ABC, nos ofrece la imagen de un centro habilitado en las afueras de Berlín para recoger a los refugiados de Ucrania. Alemania al límite por la mayor avalancha de refugiados del siglo. La guerra de Ucrania provoca la llegada de más de 1,3 millones de desplazados, cifra que supera la de la gran crisis migratoria de 2015. Primer titular con imagen del periódico ABC. Segundo titular sin imagen para Sánchez, que rebajará la malversación a la medida de Junqueras con el pretexto de rescatar a Cataluña.
introducirá mediante una enmienda un nuevo tipo que evita la despenalización pero beneficia a la infantería del procés y permite al líder de RC ser candidato. Titular que ofrece ABC. Si quieres más información, abc.es. Último periódico La Vanguardia. Cuestión catalana. Sánchez defiende en Barcelona su arriesgado plan para Cataluña. El presidente del gobierno aboga por sacar de los juzgados el conflicto mientras RC no ve justa la reforma del delito de malversación del Partido Socialista. La imagen del periódico Artemis, misión cumplida. La rehabilitación de viviendas desaprovecha los fondos europeos Next Generation. Los rusos atacan en toda la línea del frente en el Donbass. Titular que recoge Catalina Gómez Ángel. Y por último, último año con animales en la cabalgata. Nueva ley. Titular de Sociedad que recoge el periódico La Vanguardia. Si quieres más información de estas noticias y de otras más, lavanguardia.com. ...30 segundos con los consejos de la Dirección General de Tráfico y volvemos con la previsión del tiempo. Atención, pregunta, ¿qué sonido sigue a este? Si estás pensando en una colisión, has acertado. Con lluvia pisa el freno con suavidad para evitar el aquaplaning, pon las luces y aumenta la distancia de seguridad. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Terminamos el espacio de actualidad con la previsión del tiempo. A través de los servicios informativos del tiempo.es nos informan esta mañana de lunes Mario Picazo. Arrancamos esta semana después del puente pendientes de esa borrasca Efren, que está ahora mismo en aguas del Atlántico, este gran borrascón que tenemos al norte de Azores con frente asociado, posición para primeras horas del lunes, pero fijaros cómo rápidamente esas precipitaciones van avanzando de oeste a este y van a afectar a prácticamente todas las comunidades, aunque de nuevo, como llega del Atlántico, serán las occidentales las que vean una situación más complicada. Y esto es lo que tenemos ya llegando al jueves por la noche y viernes por la mañana, todavía zonas de inestabilidad, pero fijaros cómo otra vez con estas borrascas atlánticas los acumulados de precipitación más importantes van a ir llegando por el oeste, tímidamente extendiendo a otras zonas de la península ibérica y Baleares, pero lo más gordo, Extremadura, Andalucía, sobre todo la parte occidental, Castilla-La Mancha, Galicia, algunas zonas de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. O sea que buena dosis de lluvia intermitente durante gran parte de la semana, esto es hasta el sábado por la tarde, y luego temperaturas que tienden a recuperarse, lo decimos por las frías. El aire frío que hemos tenido se va a ir un poco más hacia el norte y nosotros nos vamos a quedar con ambiente algo más suave, temperaturas que ya a partir, como veis, con la llegada de Fren del jueves tenderán a ser otra vez más frescas, especialmente en el norte peninsular, donde la nieve sí que puede hacer acto de presencia. Y eso es lo que tenemos hasta el sábado. Aire frío, desde luego, hacia el norte de Europa, mucho más, pero temperaturas que, bueno, para empezar la semana no están del todo mal, valores llegando a los 15 grados en bastantes capitales, incluso más de 20 por el sureste y en las Islas Canarias. El martes, fijaros cómo sumamos incluso algún grado más por aquí abajo, Murcia rozando esos 25 grados y temperaturas en general suaves, no hay heladas, las mínimas no son tan bajas con esa situación que trae la borrasca Efren. Y luego, segunda mitad de la semana, esto no se acaba aquí, porque aunque los restos de esa borrasca se irán desplazando y deshaciendo poco a poco, tenemos otra gran borrasca, no tanto el sábado como el domingo, donde estaremos en una situación más tranquila, podríamos decir, pero sí llegando para el arranque de la siguiente semana a zonas del noroeste peninsular. Y esto todo, por supuesto, lo iremos confirmando esta semana. Disfrutarla, nos vemos por aquí. No, se corta. Otra vez no. Tranquilo. Tengo la aplicación de Radio Solidaria, así no nos perderemos nada. Si quieres estar siempre conectado y tener todo nuestro contenido, descárgate la app gratuita de RTV Solidaria y disfruta de nuestra programación a la carta. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. Radio Solidaria, la radio que edifica. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. Comenzamos la segunda parte del Magazín de Amigos. Tenemos con nosotros a Estíbaliz Andino, que nos va a ofrecer la palabra para hoy, y en unos minutos
a CBC La Voz y a Renuevo de Plenitud. Ellos todos los lunes presentan el devocional. Tema interesante para esta mañana. Hoy podré estar derribado, pero no destruido. A las 9:30 también vamos a ofrecerte un pequeño mensaje, incluyendo también algunos temas musicales de Navidad y también otras novedades que puedes encontrar en Spotify a través del Top 20 del mes de diciembre. La palabra para ti hoy: cómo ser bendecido en tu trabajo. Esta semana estamos con la serie de cómo ser bendecidos en el trabajo. Dice Romanos 12:10, en honor prefiriéndonos unos a otros. Aquí hay otra clave importante para ser bendecido en el trabajo: la consideración. Eso es cierto tanto si es el presidente de una empresa como si eres el encargado del turno de noche. La placa de identificación en la puerta de tu oficina puede decir que mereces respeto, pero tienes que ganártelo todos los días a través de tu ética de trabajo, tu actitud y tu comportamiento con tus compañeros. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las personas se ganaban la vida cultivando y criando ganado, por lo que Salomón ofrece este consejo: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tus manadas. Proverbios 27:23. Los buenos líderes se ocupan de conocer las necesidades, las fortalezas, las debilidades, el potencial y los niveles de motivación de quienes trabajan con ellos o para ellos. Como resultado, se reduce el tiempo de enfermedad de los empleados, se mejora la moral y se dispara la calidad en el trabajo y la producción. Lo creas o no, un aumento de sueldo no siempre es el único motivador. A veces, tu consideración, comprensión e interés en tus empleados o compañeros de trabajo también es un poderoso motivador. Menospreciar a las personas o darlas por sentadas solo garantiza el resentimiento. Cuando realmente te preocupas por las personas, tratas de sacar lo mejor de ellas, considerándolas, preocupándote por ellas. Preocúpate por el estado físico, emocional y espiritual de tus trabajadores. Y si eres un empleado, Dios promete: quien proteja a su amo será honrado. Si sigues criticando a los que están por encima de ti, los que te rodean comenzarán a desconfiar de ti. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento les harás lo mismo a ellos. Mientras sientas resentimiento por tu posición como seguidor, nunca estarás calificado para ser un líder. La Biblia dice que se supone que debes hablar bien de aquellos que tienen autoridad sobre ti. Dice Tito 3, 1 y 2. Y si no puedes, no digas nada y busca otro trabajo. Así es ser bendecido en el trabajo. Así que el consejo para ti hoy es cómo ser bendecido en el trabajo. Recuerda, en honor, prefiriéndonos los unos a los otros. La palabra para hoy es consideración. Considera a los demás. Esto ha sido la palabra para ti hoy y que Dios te bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Let's go. Decorating a Christmas tree. I love watching you take your time. You are the best at taking care of family. You're the greatest gift. I'm so glad you're mine. Alright. I'm wrapped up, more wrapped up with you. I'm wrapped up. And home is right here with you. Oh, this is all I wanna do. Is get wrapped up, yeah.
holly and mistletoe. I can't wait to meet you underneath. Let's pretend that we got nowhere to go. Like there's no place that we would rather be. Just you and me. And I'm wrapped up. I'm all wrapped up with you. I'm wrapped up. And home is right here with you. Sing, oh, oh, oh. This is all I wanna do. Just get wrapped up, yeah, yeah. I'm all wrapped up with you. Sing it. Don't let me go, don't let me go, don't let me go now. No, no. Yeah. Hey, I see the future as a present. Blessed to become a blessing. Grateful for every season, but this one is just perfection. I got a tiny confession. Maybe I'm adolescent, but when I met you the first time, you left a crazy impression. Like, wow, you the only thing I'm seeing right now. The whole world can fade away. It's tunnel vision, night owl. I'm up thinking about our kids that we haven't even created. The names we haven't secured, but the love is never debated. Wrapped up, yeah, yeah. I'm all wrapped up with you. I'm wrapped up. Home is right here with you. Come on. Oh, this is all I wanna do. Get wrapped up, yeah, yeah. I'm all wrapped up with you. I'm wrapped up. I'm all wrapped up with you. I'm wrapped up. Home is right here with you. Oh, this is all I wanna do. Get wrapped up, yeah, yeah. I'm all wrapped up with you. Si vas conduciendo, esta emisora es la mejor. Si vas conduciendo, por mucho que busques, no vas a encontrar un programa como este. Incluso el volumen que llevas si vas conduciendo es el adecuado, así que no toques nada. Porque toda la atención que prestes a otra cosa se la quitas a la carretera. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos. My heart's forever changed. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of his love that saved me. 180, the type that's never fading. If you know you better learn and call up your friends, cause we out here on a Friday, where it began. And if you owe it on the Jesus, go do your thing.
Disfrutando de la buena música en esta mañana de lunes, 12 de diciembre de 2022, 9:12. Mientras se preparan nuestros compañeros de CBC La Voz y Renuevo de Plenitud, quiero anunciarte algo importante. Se ha confirmado el Retiro David para 2023. El primero del año, ya que tenemos también otro en verano. Al iniciar 2023, Retiro David ya confirma su primer evento del año. Bajo el lema Resistencia, 5, 6, 7 y 8 de enero. Empieza un jueves, termina un domingo. Si eres padre, si eres madre, estás escuchando ahora mismo este magazine de amigos. ¿Qué mejor lugar para que tu hijo pueda disfrutar de un retiro como este? En buena compañía, con chicos y chicas de su misma edad, de 13 a 17 años. En las redes sociales en los próximos días presentaremos el primer cartel, el primero de 2023 del Retiro David. Resistencia, que no se lo pierdan. El del verano fue un éxito. Eso sí, más completo, más días. Este de invierno va a ser cortito. 3 días, pero 3 días especiales. Al igual que fue muy especial el retiro Josué que hemos tenido hace unas semanas, llega un retiro para los adolescentes. Están invitados. Padre, madre que escucha Radio Solidaria, inscríbelos ya. Si quieres más información, ponte en contacto con nosotros, 607-824-824, y te vamos a redirigir a la persona adecuada para que te dé la información y para que tus hijos empiecen 2023 no solo recibiendo esos regalos, sino también en un retiro como este, Retiro David. De la pluma del doctor Serafín Contreras, le invitamos a escuchar el siguiente devocional. Por mucho tiempo, cuando leía las hazañas y prodigios alcanzados por hombres y mujeres de la Biblia, solo veía las hazañas y la manera como fueron ampliamente usados, pero olvidaba las sombras que a veces les rodearon y sobre todo ignoré cómo, con la ayuda del Señor, ellos pudieron vencer. El apóstol Pablo da a conocer a la iglesia de Corintio parte de ese lado oscuro que rodeó a veces su vida, pero en medio de esas sombras, él habla de rayos de esperanza, cuando dijo: estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos abatidos, mas no pereceremos. Estamos derribados, pero no destruidos. Hoy quiero anhelar tener esa visión clara de la vida. Hoy recuerdo otro cuadro que la Biblia pinta magistralmente: el pueblo de Israel huyendo de Egipto. El ejército egipcio detrás en completa y abierta persecución. Los israelitas llegan al Mar Rojo. El mar ruge con potencia y fuerza. El ejército egipcio galopa con amenaza y rugir de odio y amargura. Israel tiembla como si fuera una pluma sacudida por el viento. Cuando la esperanza parece esfumarse, el socorro llega de lo alto y esa voz potente ordena: dile a los hijos de Israel que marchen. Y ante la señal de Moisés, el pueblo se lanza por fe en el Mar Rojo. Sus ojos parecían abrirse y abrirse al contemplar cómo el mar se abría. Habían estado angustiados, pero no desesperados. Casi derribados, pero no destruidos, porque el socorro vino de lo alto. Alguien ha dicho que el diablo podrá poner murallas alrededor de nosotros, pero que jamás podrá poner techo, por lo que siempre habrá esperanza. Así como el arca de Noé tenía una ventana al cielo, así la embarcación de mi vida siempre tendrá ventanilla a los cielos, de donde viene mi socorro. Nuestras dificultades son desafíos de Dios, y muchas veces Él hace que esos desafíos se tornen duros para que nosotros podamos escalarlos sin problemas.
En la providencia de Dios, cada hora nos capacita para posibilidades más altas en el mundo de la fe. Nosotros estamos empujados por cada emergencia para encontrar lo mejor de Dios. Sé que hoy es la hora de Dios para mi vida. Como Jacob, iré a través de una noche en Peniel para no ser más el confundido Jacob y llegar a ser el victorioso Israel. Señor, gracias, porque contigo yo siempre tendré una fresca y nueva oportunidad. Oh Padre, hoy puedo ver que en tu camino cada dificultad o problema realmente es un desafío para encontrar lo mejor de ti disponible para mí. Señor, algunas veces yo pierdo ante mis propios ojos el propósito claro que tienes para mí. Sé que cada emergencia que encuentre hoy me impulsará a encontrar lo mejor de ti. Amén. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Segunda de Corintios 4:9. El devocional que acabas de escuchar ha sido producido como una colaboración de renuevodeplenitud.com y CBC La Voz. Y este espacio lo podrás escuchar a partir de las 11 en la página web de radiosolidaria.com. Creo que es hora de hacer ruido. Mucho flow, más contenido. El polvo me he sacudido. Dios cumple lo prometido. Con permiso, creo que llegó mi turno. En este punto de mi viaje no hay retorno. Esto es arte, pinto fuera del contorno. Tiene tanto volumen que al final los deja sordo. Puedo imaginar a mi destino yo llegar. Es donde tú estás, donde tu canción puedo escuchar. Me pierdo en tu mirar. Hoy puedo alcanzar más de lo que puedo imaginar. Vivo una cuenta regresiva, perspectiva, mi tiempo se acaba y quiero hacerla efectiva. Al lugar donde vamos no necesito caminos, por eso emprendí este vuelo y el ascenso fue enseguida. Alguien por mi power pressure le dio upgrade a mi vida. No más clase turista, clase ejecutiva. La gloria es suya, las ganancias son millas. Mientras más yo influya me toca más de rodillas. Tengo un estándar de excelencia, quiero ser creativo y hacerlo con elegancia. Me van a disculpar si no vivo para impresionar, ya que me van a criticar no importando la circunstancia. Esto golpea como martillo, soy trabajo en construcción, casco negro y amarillo. Me muevo con precaución, este show es en vivo, luces, cámara y acción. Puedo imaginar a mi destino yo llegar. Es donde tú estás, donde tu canción puedo escuchar. Me pierdo en tu mirar, hoy puedo alcanzar más de lo que puedo imaginar. Esta es mi carrera, ando en transmisión manual, ¿entendiste? O sea, mi manual transmito, me cansé de dar vueltas en aquel mismo circuito. ¿Me acompañas? Si te animas yo te invito, velocidad necesito, mirada hacia el frente, aunque no es mi habilidad que me mantiene constante. Ojos en la meta, pero hay curvas adelante, peligro, tomo el volante y en un instante giro. Mi lenguaje es extranjero, no soy protagonista, solo un mensajero. Me considero un artista porque de Dios soy reflejo y Él es el especialista con el que yo me manejo. Voy en contra del sistema, siento que debo decir lo que digo sin problema. Tengo determinación como nunca en mis venas, te presento esta sustancia que de oxígeno te llena. Puedo imaginar a mi destino yo llegar. Es donde tú estás, donde tu canción puedo escuchar. Me pierdo en tu mirar, hoy puedo alcanzar más de lo que puedo imaginar. Puedo imaginar
Radio Solidaria, una radio comprometida. En unos minutos hacemos una desconexión local, consejos publicitarios. Antes vamos a disfrutar de Mark Farner. En el año 1989 presentó el disco Wake Up. Suena así de bien. Para los amantes del buen rock, aquí le tenemos con nosotros. Mark Farner, animando nuestra mañana fría y lluviosa de lunes. Buenos días a todos los oyentes. Remar y las Iglesias Cuerpo de Cristo comienzan la campaña Regalando Sonrisas.
Recogeremos en las oficinas de Remar o Iglesias Cuerpo de Cristo juguetes nuevos o usados, completos y en buen estado, para después repartirlos entre los niños de familias que están en una situación vulnerable. Puedes colaborar durante todo el mes de diciembre. Durante la época navideña, voluntarios de Remar organizarán fiestas infantiles para pasar una tarde de alegría con los niños y repartir los juguetes. Gracias a la solidaridad de todos, el año pasado alrededor de 10.000 niños fueron beneficiados en toda España. Si tienes juguetes, mochilas, material escolar, ropa que quieras donar para esta campaña, ponte en contacto con las oficinas de Remar de tu ciudad o escríbenos un WhatsApp al teléfono 680 55 81 76. Colabora. No llegamos a fin de mes y todo se junta. La lavadora no funciona, el sofá ya no da para más y encima este mes hay que hacer regalos. No te aflijas, siempre hay solución. En Hiperrastro encontrarás oportunidades de segunda mano a precios muy bajos. Muebles, electrodomésticos, música, literatura y un sinfín de curiosidades. Visítanos, planifica tus compras, regalos y cubre las necesidades de los tuyos sin quitarte de otras cosas. Todo adaptado a tu bolsillo. Encuentra tu tienda más cercana en hiperrastro.com o pregunta en el 902 444 117. Descarga la app gratuita RTV Solidaria. Es en casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdóname, lo siento, gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. Además, en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no tocar las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, lengua, historia, geografía, idiomas, ciencias, educación física, artes y solo reforzar lo que el alumno aprendió en casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGTB, comunismo, izquierdismo, socialismo, porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. ¿Necesitas renovar tu imagen corporativa? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Se buscan ángeles. Sí, aunque te parezca raro. Yo creo en los ángeles. Y muchos hombres y mujeres son como ángeles que apoyan para ser ayuda a los más desfavorecidos. ¿Quieres ser un ángel? Apadrina hoy un niño. Llama al 606-958-000. Anímate a seguir el desarrollo de ese niño al que apadrinas. Escríbeles cartas. Hazle sentir que tiene un amigo cerca, alguien que se preocupa por él desde otra parte del mundo. Proyecto PAN. Hola, soy alguien cercano a ti. Tu madre, tu hermana, una amiga, no sé, piensa en quien quieras. Quiero pedirte que tengas cuidado con el coche, porque me puedes hacer mucho daño. No físico, sino del que no se cura. También quiero que entiendas que en la carretera hay otras personas con padres, hermanos, amigos, gente que les quiere como yo a ti. Cuando conduzcas piensa en mí, pero también en ellos, porque a tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, versículo 24. Declaraciones similares se encuentran también en Mateo capítulo 7, verso 7, Mateo capítulo 21, verso 22, Marcos capítulo 11, verso 24, Lucas capítulo 11, verso 9 y Juan capítulo 15, verso 7. Pedid y se os dará. ¿Significa esto pedid lo que queráis? Si asumimos que pedid y se os dará significa pedid lo que queráis y yo os lo daré, entonces hemos convertido al Señor en un genio cósmico que está al servicio de todos nuestros caprichos. Es como el genio de la lámpara. Acudimos a Él para que nos conceda, entre comillas, los deseos que tenemos. Este es el problema del Evangelio de la prosperidad y las enseñanzas de la palabra de fe. En el Sermón del Monte Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, que el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama encuentra una puerta abierta. Pero con este y todo lo demás, versículos, hay que examinarlos en el contexto en que Jesús lo está diciendo. Pedid y se os dará, pero lo que pedimos debe ser bueno en la voluntad de Dios. Jesús continúa diciendo que Dios no dejará de dar cosas buenas a sus hijos, versículo 11. Entonces, esta es una condición para la promesa de pedid y se os dará. Lo que pedimos debe ser bueno en la estimación de Dios. Dios no nos va a dar cosas malas ni perjudiciales. Pedid y se os dará. Nuestras oraciones se basan en una relación con Dios. Nuestras oraciones a Dios no son diferentes a nuestras peticiones de los hombres. Nuestras oraciones se basan en una relación, como lo señala Jesús en Mateo capítulo 7, verso 8. Si un niño le pide a su padre algo que el padre sabe que es hiriente, la solicitud es denegada. El niño puede sentirse frustrado e infeliz cuando no obtiene lo que pidió, pero debe confiar en su padre. Por el contrario, cuando el niño pide algo que el padre sabe que es beneficioso, que es bueno para él, el padre se lo va a proporcionar. Tenemos otra condición a la promesa de pedid y se os dará. Juan capítulo 14, verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí Jesús no promete a sus discípulos nada ni todo lo que quieren. Más bien, Él les instruye a pedir en mi nombre. Para orar en el nombre de Jesús, hay que orar en la base de la autoridad de Jesús, pero también implica orar según la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo que Jesús siempre hizo. Esto es lo que se declara explícitamente en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestras peticiones deben ser congruentes con la voluntad de Dios, alineadas a la voluntad de Dios. La promesa de pedid y se os dará, incluso con sus condiciones, nunca puede defraudar. No hay posibilidad de que las cosas que necesitamos no estén en la voluntad de Dios. Él promete suplir lo que necesitamos cuando buscamos, primeramente, claro está, el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, verso 33. Lo que queremos no siempre es lo que necesitamos. Si lo que queremos no está en la voluntad de Dios, entonces realmente no queremos recibirlo. Dios sabe lo que es bueno para nosotros y es fiel y amoroso para decir no a las oraciones egoístas, necias, sin importar cuánto deseemos lo que estamos pidiendo. Pedid y se os dará, pero nuestras peticiones conforme a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites.
Dios siempre nos dará cosas buenas. Nuestro trabajo es entender lo que es bueno, para que sepamos qué pedir. La mente natural no puede entender esto, pero cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo y somos transformados por la renovación de nuestra mente, entonces podemos probar y aprobar cuál sea la voluntad de Dios, su buena, agradable, perfecta voluntad, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Entonces, pedid y se os dará, pidiendo lo que necesitamos con fe. Tendremos todo lo que necesitamos para la vida. La instrucción que nos da la palabra de Dios con respecto a la oración es que oremos por las cosas buenas que realmente necesitamos según la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 21, verso 22, Jesús nuevamente enfatiza la fe. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Aquellos que verdaderamente creen en Dios serán testigos del asombroso e infinito poder de Dios. Pero claro, al comparar escritura por escritura, versículo por versículo, sabemos que el pedido debe hacerse dentro de la voluntad de Dios. Si pedimos sanidad, y eso es lo mejor para nosotros, no debes dudar de que Dios te va a sanar. Si Él no sana, entonces el no ser sanado es una parte necesaria de un plan más grande de Dios. Uno que, en última instancia, es para nuestro bien, que no lo entendemos y que muchas personas niegan luego su fe en Dios cuando no reciben esa petición de oración, cuando no reciben sanidad, cuando no recibimos lo que Dios nos da, empezamos a mover cielo y tierra para conseguirlo, sabiendo que si Dios no nos lo está dando, no nos lo está concediendo, es por algo. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces nos quedamos con la segunda parte, y Él me concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pero para que eso suceda, primero me tengo que deleitar en la presencia de Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Este versículo no nos da una forma de manipular a Dios, ni significa que si obedecemos Él nos recompensará con cualquier cosa que anhelemos. Más bien significa que cuando nos deleitamos en Dios, encontraremos todo lo que queremos y necesitamos en Él. La clave aquí es que el corazón del buscador cambia. Cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor, los deseos de Dios comienzan a convertirse en los nuestros. Cuando nuestros deseos coinciden con los de Dios, nuestras oraciones se alinean automáticamente a su voluntad. Por lo cual el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama pues se le abre. Hay una canción, no recuerdo el artista, porque creo que es una versión que un artista la presentó en su estilo y otro la cambió. Pero decía, enséñame a amarte por encima de todo y hazme querer lo que tú quieres. Cuando verdaderamente deseamos a Dios, cuando estamos apasionados por ver su voluntad cumplida en nuestra vida, en este mundo, y cuando le pedimos lo que le da gloria, Él está deseoso de darnos cualquier cosa que le pidamos. A veces las cosas que glorifican a Dios son agradables. A veces son difíciles para nosotros, pero cuando oramos dentro de su voluntad, en la autoridad de Jesús, con persistencia, desinteresadamente, con fe, entonces recibimos lo que necesitamos. Como esa mujer que fue donde Jesús y clamó varias veces hasta que Jesús respondió a su llamado. Como el ciego Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos le reprendían, calla, estás molestando. Pero Bartimeo seguía clamando más alto, Hijo de David, ten misericordia de mí. No te canses de clamar al Señor. Búscale cada día en oración. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Jesús explica que a nuestro Padre que está en los cielos le encanta contestar nuestras oraciones, darnos lo que buscamos. Les dice a sus discípulos que así como un buen padre da cosas buenas a sus hijos,
Así lo hará vuestro Padre cuando sinceramente pidamos, cuando sinceramente buscas o llamas, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Por lo tanto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Santiago capítulo 4, verso 2 y 3 dice que no tenemos porque no pedimos. Esto es verdad, no tienes porque no pides. O si pides, es por malos motivos. Y esto puede ser complicado de entender. Jesús parece no poner calificativos en este versículo. Tomado solo parece decir que solo tienes que querer algo y luego pedirle a tu Padre en el cielo y será hecho. Esta es una equivocación que se está enseñando en muchas iglesias. Hay momentos en los que eso es cierto, pero Jesús también enseña sobre motivos, enseña sobre la fe, enseña sobre la voluntad de Dios. Enseña sobre la oración en el nombre de Jesús. Con este versículo yo puedo entender que el objetivo es edificar la fe, que es uno de los ingredientes clave para la oración contestada. Jesús mismo no podía hacer una oración que Dios respondiera en contra de su propia voluntad. Todo lo que hacía Jesús lo hacía bajo la voluntad del Padre. La aplicación es clara. Experimentaremos más bendiciones de Dios si confiamos más en Él. Vamos a desglosar brevemente Mateo capítulo 7, verso 7, porque esto es interesante. En primer lugar, pedid y se os dará. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago capítulo 4, verso 2. No debemos tener miedo de acercarnos a Dios. Él es nuestro Padre, Él nos ama. Si es posible que nos dé lo que pedimos, lo hará. Pero recuerda que esté alineado a la voluntad de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Quizá en lugar de buscar como sinónimo de pedir, consideremos que buscarlo es desear conocer su voluntad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estás buscando? Eso le dijo un hombre a José cuando su padre Jacob le dijo que buscara a sus hermanos para ver cómo estaban. Y José fue al lugar donde estaban y no encontró a nadie. Y un hombre que no dice su nombre dice, ¿qué buscas? Y José le dice, estoy buscando a mis hermanos porque tengo que enviarles un mensaje que me ha dicho mi padre. Y este hombre le dijo, pues no están aquí. Yo les oí decir que fueron a tal lugar. ¿Qué buscas? Y por consiguiente, ¿dónde estás buscando? Porque en esta vida todos buscamos algo, ¿verdad? El problema es dónde. A veces buscamos, pero en el sitio incorrecto. Buscando respuestas a las preguntas de nuestros corazones sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros, a la luz de eso, Jesús ha dicho que busquemos el reino de Dios, que busquemos su justicia. Estos conducirán a una oración más eficaz a medida que esa relación con el Padre se vuelva más íntima. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cristo te está invitando en este día a llamar a la puerta. Quizás la lección de esta reflexión es la persistencia, ¿verdad? Toca y sigue tocando hasta que el que está adentro se despierte. Entonces te abrirá y te invitará a entrar. La invitación es a entrar en el reino de los cielos, donde puedes pedirle a Dios cualquier cosa y Él te la va a proveer. Recuerda, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Pero estás llamando, estás buscando, estás orando, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Si no recibes contestación o si no recibes lo que estás pidiendo es porque a lo mejor no es el tiempo de Dios, a lo mejor es porque el Señor está tratando áreas en tu vida, o a lo mejor porque lo que estás pidiendo es un beneficio, es algo personal, es algo para ti. No recibís porque pedís mal. Y muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos para nosotros.
cómo estás pidiendo? La respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.